te cuento de dónde es mi sabrosura. Ven y te cuento de dónde traigo este flow. Ven y te cuento. Entonces, mi nombre es Diego Armando Lozano Castiblanco, conocido en el gremio de la música del Pacífico, de la chirimía especialmente como el Maradona. No sé si por el aspecto Seguro. o por si toco bien el instrumento, alguna de las dos debe ser. Eres el crack del... Tu instrumento es el clarinete, ¿no? Yo creo que es más por la parte del aspecto que me parezco a Maradona. Sí, yo soy clarinetista. Clarinetista, sí. Dale. Mm, yo soy licenciado en música de la Universidad Pedagógica con con un énfasis en dirección de orquestas, de conjuntos instrumentales sinfónicos. Y actualmente soy candidato a magíster de la maestría en educación de la Minuto de Dios y de la maestría en gestión cultural de la Universidad Tadeo Lozano. Es una... Ah, ¿estás haciendo la doble? Sí, estoy terminando. La de la Minuto la termino ahorita en 15 días y la de la Tadeo la termino en abril, en mayo. Tú naciste acá Y en esa es la... Bogotá. Sí, yo nací aquí en Bogotá, de padre chocuano, madre rola. Ok. Mi papá era folclorista, fue de los primeros que llegó a a la ciudad de Bogotá a difundir todas estas músicas en los años 80. Ah, o sea, eres Mm, compañero de Alexis y todo este combo. ellos son amigos, fueron amigos, sí. Alexis fue músico de él, pues él era profesor de danzas y tenía muchos músicos, entre ellos Panadero, Alexis Lozano, Eberto, Nicolás Murillo, bueno, El Migdonio. Brujo, Migdonio, todos ellos son como de esa época estelar, ¿no? De la música. Claro. ¿Y tu papá De la estudió música también folclórica. con el padre Isaac o él es de otra o él se fue por otro lado? Es que la historia de mi papá es otro cuento, Ya. pero sí estuvo unas semanas en la escuela de música del padre Isaac, pero fue expulsado por su indisciplina. Ujú. Entonces él se dedicó, fue al fútbol después, y entonces fue futbolista y luego volvió al gremio del folclore y se quedó en el folclore. Donaldo se llamaba tu padre, ¿no? Sí, Donaldo Lozano Mena. Ok. Bueno, y cómo fue ese contacto, esos primeros contactos con la chirimía de tu parte? Porque, Bueno, ese contacto siempre ha estado en el contexto familiar. claro, aparte de eso, sí. Al ser mi papá folclorista y profesor de danza y de música, pues yo creo que desde el vientre estamos nosotros tres metidos en el folclore, somos tres hermanos, que es Carlos, Luz Estela, que es licenciada en música y profesora de danzas, y estoy yo. Entonces somos tres metidos en el cuento del folclore. Y mi mamá fue alumna de mi papá de danza, entonces imagínate el contexto tan fuerte Claro, regional dentro del espacio de la casa y las actividades laborales de mi papá. claro, qué nota. Pero mi primer contacto con la música del Pacífico y mi primer maestro pues fue mi padre. Y Ok, yo tenía más o menos unos 10 años cuando entramos a estudiar a la Fundación Batuta. ok. Nosotros venimos de la Fundación Batuta, entonces mientras yo estudiaba ya lo clásico, los procesos de iniciación musical, mi papá me estaba enseñando las primeras melodías de chirimía aquí en casa desde la flauta dulce. ¿Tú estudiaste en Batuta, Bogotá o en Batuta, Chocó? No, Batuta Bogotá. Ok, O sea, todo nuestro proceso de formación cultural del exacto, Pacífico, es sinfónico, tú eres sinfónico. sí, Y tu proceso cultural es por medio de tu padre, o sea, sí, aquí en la casa fue en la el casa. proceso. Entonces él me empezaba a tarear que el maquerule, que el rey del río, y él tocaba la guitarra y yo la sacaba en flauta a oído, Ujú. le anotaba las noticas por ahí de las canciones, luego las pasé a clarinete, mi instrumento es clarinete, y ahí empecé, como desde los 10 años más o menos a los 17, 18 a aprender esas melodías, y a los 17 decidimos organizar una agrupación que se llama Chirimeador y Plata. Por plata, sí. Esa agrupación la fundamos con compañeros de batuta en el año 2005 para un evento del Día de las Madres. Decidimos montar como un repertorio tradicional, necesitábamos buscar como otras sonoridades que no fueran lo clásico, sino que tuviéramos un arraigo diferente, ¿no? Claro. Decidimos conformar el grupo. Ah, qué nota.
En el Entonces esos 2000, inicios fueron así. en el 2005 la crean, pues. Creamos con mi papá y mis hermanos la Chirmeadora y Plata. Ya, ¿y ustedes van a Petronio en qué año por primera vez? Nosotros fuimos a Petronio siendo muy, muy chinos. Nosotros fuimos en el 2000, si no estoy mal, estuvimos 2009 y 2010. Ok, Y eso te digo que yo tenía para esa época 20 años, 20, 21 años. claro. Y mis hermanos eran menores. Entonces mi hermana, la menor, fue a un Petronio de 14 años, tocando corno francés. Ah, no joda. Fue como nuestra Sufriendo el inclusión en bombardeo. la música. Sí, prácticamente. Claro, Bueno, muchas críticas por el instrumento, pero bueno, ahí lo hicimos de la mejor manera. ¿y ustedes quedaron en algún puesto en ese momento o fueron como chirimía Cuando, tradicional o como agrupación libre? no, fuimos como agrupación libre. Claro, Para esa época fue muy complejo porque para ese año 2009, 2010 gana Baterimba, claro, güey, gana Herencia de Timbiquí. claro, estaba rudo. Pues, la competencia era dura y también estaba la tecnológica del Chocó y estaba todos estos músicos de Win Perea, etcétera, etcétera, pero nosotros íbamos, para esa época éramos todos estudiantes de la pedagógica, entonces pues íbamos bien montados también Claro, y ocupamos en la primera versión el quinto puesto y en la segunda el cuarto puesto. ok. No No, alcanzamos a entrar entre los tres pero les finalistas, fue pero bueno, bien. nos fue bien, nos fue muy bien. Vale, qué nota. Y bueno, ¿con qué aires son con los que tú te enfrentas primero, digamos? O sea, ¿o qué aires son los que más te gusta tocar o qué aires son los que más identificas que se tocan acá en Bogotá? Uy, es que aquí en Bogotá es una locura para interpretar chirimía porque hay mucha comunidad chocuana, entonces uno tiene que aprender repertorios tanto de los actuales, los contemporáneos de la región, O sea, de Bunde y como eso, o exactamente Bunde, y entonces el hermano Picho, Bamboleo, todo ese cuento, pero también tiene que aprender los repertorios más viejos y tradicionales como es el Rey del Río, Maximina, eh, Chocuanita, que son temas que a la gente mayor les gusta y piden mucho. ujú. O De los sea, ritmos más o sea, porros, porros, sí, pasillos. todo, sobre todo pasillos, La gente la gente, vieja le gusta el pasillos, ¿no? sí, si no toca pasillo uno es complejo, porque ellos lo van analizando a uno, es con el pasillo chocuano. Claro, Entonces, pues el aprendizaje ha sido constante. Yo empecé a tocar primero danzas chocuanas con la Universidad Nacional. Mi papá era director del grupo de danzas y cantos afrocolombianos de la Universidad Nacional y empezamos nosotros a tocar con él como músicos de cabecera. Luego pasamos a la pedagógica y hicimos un recorrido largo, más o menos de unos 15, 11 años tocando con él. ya, Entonces lo primero fue la polca, la mazurca, la jota chocuana, la contradanza, la juga chocuana, etcétera, etcétera. Esos fueron como los primeros aires que ya, empezamos a interpretar. ya, qué nota. Y bueno, más allá del interés obvio, digamos, del interés natural que tú tienes por estas músicas chocuanas, ¿qué es lo que te motiva a ti, digamos, como para tocar esta música? Es que eso se lleva como en la sangre, ¿no? Aunque no hayamos nacido en el Chocó, digamos que somos unos chocuanos nacidos en Bogotá y uno escucha chirimía y uno la siente, ¿no? Mm, Y uno se arraiga a una identidad cultural, se arraiga a una vida cultural y es específicamente el departamento del Chocó. Entonces el gusto está al momento de que mi mamá y mi papá bailaban folclore y nosotros fuimos creciendo con eso. Entonces yo escucho mucha chirimía, yo creo que soy muy selectivo para escuchar música del eje cultural norte, mm, porque a mí me gustan agrupaciones como La Contundencia, ok, eh, Saboreo, como ese tipo de chirimías orquestadas ya, ok. de un poquito más viejas, ¿no? ¿Y tirabas un poco hacia la salsa, hacia las músicas caribeñas? ¿O te Y gusta tiradas más un lo que... poquito hacia el Caribe, ¿no? Mm, Entonces,
Esas son como las músicas que más me gustan de la parte norte, los artistas. Zuli Murillo, Alex de Murillo, La Contundencia, Saboreo, Bamba Zulu. Y de los actuales me gusta mucho Rancho Aparte. Esta parte recreativa que hace Alex Pichi también es muy, muy interesante de interpretar. Ok. Em, tú tienes una chirimía, ¿cierto? Ustedes tienen una chirimía con tu hermano, ahorita en este momento, ¿o no? Ustedes están tocando. En este momento estamos como en un stand-by, sí, tocamos más bien reuniones sociales Claro. con gente chocuana aquí en Bogotá, pero hace 2 años dejamos de participar en eventos, bueno, en concursos como Petronio, como los de Artes, Colombia al Parque, dejamos como a un lado de eso, porque empecé a reestructurar lo que es Oro y Plata, porque estos formatos grandes de orquesta, lo que Oro y Plata nació como una orquesta, Ah, ok. es difícil de manejar y más aquí en la ciudad de Bogotá. Claro. Difícil económicamente, ok, de mover y todo eso. Sí, claro, y de Disculpa. mover, de conseguir contratos, de conseguir camello, moñas y eso. Entonces decidimos reformar Oro y Plata a un formato tradicional de 5 a 7 personas. Ok. ¿Y, Y yo y creo que ustedes tienen grabaciones? estamos en eso, estamos haciendo ahí como unos sencillitos de las composiciones que hemos hecho nosotros ¿Y con con Oro y Oro y Plata Plata. llegaron a grabar o no? No, no hemos grabado. No han grabado. Profesionalmente no. Pero tienen cositas por ahí que te gustaría de pronto que yo pusiera en el podcast. Me tocaría revisar a ver cómo están, si falta algún Fragmenticos, instrumento. pequeños fragmentos de 30, 40 segundos. De pronto sí me Ah, puedo bueno, por ahí. sí, hay un tema que se llama Yo no vuelvo a la mina, Ujú. que es un tema como con un poquito de salsa choque Ok. que hicimos hace unos 5 años. Hay otro que tiene un poco de reggae Aquí que nota. se llama Colombia es el paraíso. Es interesante ese tema. O sea, Y hace poquito, ya están, o sea, Chirimeador y Plata nace como un formato de agrupación libre, donde ya están hibridando la chirimía tradicional con otros géneros. sí, lo hacíamos, bueno, lo hacemos todavía, hago algunos arreglos y algunas composiciones, pero la esencia de los arreglos de oro y plata es la música tradicional con algunas adiciones de otros géneros o otros estilos. Ujú. No es predominante, por ejemplo, la salsa, no es predominante el reggae o el reggaetón, sino que es predominante el formato de chirimía y la música de chirimía. La música chirimía. Y déjame, ya que estamos tocando ese tema, ¿qué elemento es importante para ti de no sacar dentro del formato de chirimía para que suene? O sea, digamos, cuando tú haces una hibridación, tú haces adaptaciones de formatos, haces adaptaciones melódicas, rítmicas, armónicas. ¿Y cuál es el elemento que tú consideras que siempre tiene que existir para que suene a chirimía? O sea, que no puede faltar dentro de lo Bueno, melódico, lo armónico y lo rítmico. yo creo que los 5 instrumentos, para mí, O sea, tímbricamente, eh, para ti es importante. tímbricamente no pueden faltar, sobre todo lo que es el clarinete, Ok. porque el clarinete tiene una función y tiene una sonoridad especial, Ujú. lo que es el bombo, La tambora. Ajá. digamos que el bombo, la tambora, los platillos, Ok. ese chailán, ese contratiempo es muy característico de allá y ese le da la sensación. Entonces, por ejemplo, hay artistas que hacen salsa y le meten ese chailán, chailán y uno ya lo lleva uno a Chocó, ¿no? Y sobre todo esa sonoridad particular de los platillos chocuanos, ¿no? Que no son iguales a los, por ejemplo, los que se tocan en el porro, que también hacen en el porro atlántico, en las bandas pelayeras, que ellos también pues Sí, hacen esos contratiempos, pero la sonoridad del platillo chocuano es muy particular, ¿no? y la forma como se toca el platillo chocuano, entonces allá lo trabajan en contratiempo seco y aquí sí le hacen tiempo y contratiempo y es muy característico. Sí. Entonces, pues dentro de Oro y Plata yo trato de mantener el formato típico dentro del grupo grande Ok, de la orquesta. Entonces ok, no tengo el clarinete, tengo el corno en vez de bombardino, ok, la tambora, el volante y los platillos y ahí añado piano, bajo, trompetas, saxos, congas. ok, Hemos tenido guitarra eléctrica también. Y ok, yo ok. creo que, por ejemplo,
hay artistas, por ejemplo, Alexis Lozano, que Sí, cuando sí, hace sí. música con salsa y le mete ese platillo o ese redoblante, lo lleva a uno, lo transporta inmediatamente a uno a la región, ¿no? Y no necesariamente tiene que existir, digamos, una asociación melódica o rítmica o armónica. O sí, Pues hay unos motivos, hay unos acompañamientos muy característicos en el clarinete, como el coqui, 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 coqui. como los arpegios, como Sí. esos arpegios descendentes, porque Ajá. por lo general ascendentes no son, son descendentes. Sí. Mm, digamos que hay unos ligados también que se utilizan mucho en el clarinete, esos acompañamientos del bombardino, pipom, pim, pipom, pim, pipom, pim, es muy Ajá. característico en los adosados. Entonces, de pronto para hacer un arreglo hay que conocer esos aspectos melódicos, armónicos, rítmicos, para hacer un arreglo que suene a choco, ¿no? Listo. Cuando tú estás haciendo un arreglo, un arreglo, una composición instrumental basándote en este formato instrumental de la chirimía, y quieres meter otros elementos, como me comentabas ahora, como el piano, el bajo, eh, o las congas, cómo es ese tratamiento de la textura? ¿Cómo es ese tratamiento rítmico? Para que, digamos, siga sonando chirimía, pero suene también a otra cosa. O sea, ¿en qué te basas tú para hacer los arreglos melódicos rítmicos del piano, por ejemplo, o del bajo? ¿Te basas en la tambora? ¿O en qué elementos coges? ¿O cómo haces esa hibridación? ¿Cuál es el punto de encuentro entre esas sonoridades? Yo lo primero que hago cuando hago un arreglo es meter la percusión tradicional. Ok, tú, Yo meto lo que es la tambora, el redoblante, los platillos. Entonces, si es ritmo porro, meto la base de porro, me busco con qué voy a fusionarlo. Entonces, si lo quiero fusionar con salsa, por ejemplo, ujú, busco una base de conga, de salsa, y ok. la añado. O hay unas bases ya preestablecidas en el formato de chirimía orquestada que las va metiendo uno también. ¿Cómo Ese cuáles, por ejemplo? acompañamiento, por ejemplo, ese ta 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 ¿El a ta ca, caballo? tum, ta 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 ca, tum, taco, Claro. cutaco, tum, taco, cutaco, tum, tu, tum, y contesta con la tumbadora tum, tu, tum, tac, tu, taco, tum, tum, tu, tum, tu, tum. Es muy Ok, característico de allá, lo usan mucho, ¿no? ok. Ese golpe del bajo donde acentúa el antecompás, el Ujú, pam, pam, pom, 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 que suena mucho en la matumba, es muy claro. ujú. También utilizo mucho ese elemento. Tumbados de salsa en el piano es Funciona muy bien. clave. Sí, funciona muy bien. Y Lo tiene, mismo el de pero tienes merengue. que hacerle algunas adaptaciones rítmicas o tú metes el tumbado tal cual y te funciona. No, hay que hacerle unas adaptaciones para que no se Ok, transporte mucho a... claro, Es que hay diferentes estilos. Si es neoyorquino sí, claro. a Richie Ray, sí, que es más Sí, complejo. sí. O si es más un son cubano, bueno, dependiendo, entonces uno le hace algunos pequeños cambios, ¿no? O sea, tus adaptaciones, digamos, tus exploraciones han sido hacia los ritmos caribeños. Sí, ¿Has hecho exploraciones con otro tipo de ritmos? no. Solamente he hecho adaptaciones con salsa, con merengue, cuando utilizo merengues para los Para los levantapolvos. levantapolvos. Sí, suena muy rico lo que es el torori, torori, tirorore, toro, suena muy chévere. Claro. Reggae se funciona para, por ejemplo, son chocuano, cosas lentas. El reggae es muy chévere. El reggaetón, la salsa choque, cuando salió salsa choque nosotros decidimos montarle un tra, un tema y Sí, gustó mucho, la ¿no? salsa choque sí tiene mucho de la chirimía, ¿o no? Sí, digamos que ese ritmo de rumba del Pacífico Sur tiene un Ok, poco de eso. Es que la influencia de la salsa en el Pacífico es fuerte, ¿no? sí, es fuerte, claro. ¿Cómo ves tú la influencia del vallenato dentro del formato de chirimía? La influencia del vallenato, pues Porque yo me lo he he dado cuenta. sentido, Sí, no, dale, dale, cuéntame. lo he sentido, uno lo he interpretado algunas melodías de vallenato, porque es que en el Chocó se escucha también Claro, mucho vallenato, sí, sobre todo hacia los ríos San Juan, ok. municipios de Condoto, de Ismira, escuchan mucho vallenato.
inclusive creo que hay grupos vallenatos allá en el Chocó, hay un compositor que es de apellido Klinger, que Ujú. estuvo participando la semana pasada en este festival de vallenato y llegó hasta las semifinales, es compositor. Y aquí en Bogotá y allá en el Chocó también se interpreta mucho vallenato en el formato de chirimea. Ok. ¿Y eso, esa influencia del vallenato, digamos, ha tenido alguna injerencia en el comportamiento armónico de los temas tradicionales? ¿Crees? En el formato tradicional, más bien no, porque el clarinete como que se encarga de hacer esa melodía del cantante Sí, y claro. el bombardino siempre sigue haciendo su acompañamiento del estilo chirimía, ¿no? Sí, pero de De pronto en los alguna giros armónicos, de pronto esas llegadas a los cuartos con las... O, sí, al momento de hacer la melodía y chocar con el bombardino tiene que estudiar muy bien la parte armónica claro. para poder acompañar un vallenato de estos, ¿no? Entonces, Claro, porque se sí, los sale del círculos contexto armónicos, primero quinto, ¿no? sí, la chirimía por lo general es primero, quinto, eventualmente un cuarto, Sí. pero ya al momento de tocar vallenato o tocar temas de salsa en formato chirimía, ya hay que estudiarlo más, ¿no? El bombardino ya le toca sentarse a mirar bien qué es lo que pasa armónicamente. Claro. Y déjame preguntarte algo más. Yo he notado, digamos, como que hay una cierta similitud rítmica entre en el bombo sobre todo, y de pronto en la requinta tal vez, entre el tamborito, el porro chocuano y el bambasú. ¿Qué diferencias encuentras tú o qué diferencias puedes determinar, digamos, como para saber que la melodía y la interpretación que está sonando es uno u otro? O sea, porque siempre hay como esa disyuntiva entre el porro y el tamborito, siempre es que son como muy similares, pero ¿qué crees tú que es lo que hace que sea diferente el uno del otro? Yo los diferencio es por la tambora. Por la tambora, ok. La tambora es la que me dice a mí qué ritmo está interpretando. Entonces, por ejemplo, para el bambasú, Emiliano está enfermo, el golpe de zaporrondón en la tambora Más de y bunde, son ok. corcheas constantes, tun, tun, tacu, 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 tun, tun, son corcheas constantes, Sí, mientras que en el porro sí es ese tum, 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 tu, tacu, tu, tum. Y el tamborito hacen unos repiques diferentes al momento de iniciar este aire, que es un tamborito, digamos, por decirlo así, atrateño ajá, del centro, porque hay otro tamborito que se da en Vallasolano, en Nuquí, que es lo que le llaman cumbancha, ¿no? Que es tambores y cantos. Pero este tamborito que manejan en Equipdo, hay unos que lo he escuchado con el siguiente patrón rítmico, tacu, tacu, tac, tacu, tacu, tac, tacu, tacu, tac, que es muy similar al golpe de cumbia, tac, ti, ti, tac, ti, ti, tac, ti, claro, ti, tac, tacu, tacu, tac, tacu, tacu, tac, y lo he escuchado, por ejemplo, en temas como El Gordo Sabroso, ajá. pa, 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 tacu, tacu, tac, ta, ta, ta. Y otra característica es que yo lo siento, como yo aprendí a hacer danza, también chocuana, Mm, ese tamborito del momento de bailar lo va con palmas las mujeres. ok, Si usted lo siente que se como va a ir con parecido al palmas, bullerengue, ok, tiene algo muy del bullerengue, parecido ok, en las palmas. claro. Sí, es que ahí está la influencia de la costa atlántica y del mar Caribe en el Chocó, ¿no? ¿Y de Panamá directamente o no? Y de Panamá, claro. Claro, Entonces se nota en el tamborito, sobre todo ese tamborito, se nota mucho la influencia de los dos océanos. claro. Em, Déjame hacerte otra pregunta que va como en ese sentido. Hablando con Leonidas Valencia, Leonidas dice que el levantapolvo no es un aire, que el levantapolvo es como una, algo donde se toca, que en realidad lo que se toca es como una especie de rumba, también dicen que tocan cumbión. ¿Qué crees tú sobre el levantapolvo? ¿Para ti qué es? Pues es que tradicionalmente no es un aire, Ujú. así como le dice el maestro en Chao. Para ser tradicional tiene que tener más o menos unos 30, 40 años de gestación, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que ese levantapolvo surge, si no estoy mal o de pronto estoy muy equivocado,
con una canción de La Contundencia que se llama Levanta Polvo. Ok, Y para mí es más bien un hecho sociocultural claro. que pasa en las fiestas Asociado de al bunde. Zapallo. Claro. Sí, digamos que el bunde nace del hecho social del levantapolvo, ¿no? Ah, ok. El levantapolvo en otro tipo de generación, en los años 90, 2000, principios del 2000, y era como ese pues según dicen la gente del Chocó, el levantar el polvo mientras van haciendo sus bailes en las fiestas de San Pacho. Sus recorridos. Y ya el bunde es otra, lo entiendo como otra manifestación sociocultural de la nueva generación, de las nuevas generaciones de hace unos 5 años para acá o 10 años, que vámonos a bailar, vámonos de fiesta, vámonos para el bunde. Sí. Y se van todos los muchachos para allá, la comparsa, ¿no? Pero digamos que el ritmo predilecto de los bundes es el levantapolvo, ¿o no? Sí, sí, básicamente se coge ese levantapolvo que para mí es un porro acelerado, Ok, porque la tambora lleva el mismo golpe, ¿no? claro. Inclusive los platillos y el redoblante llevan el mismo golpe del golpe de la primera parte del esquema básico del porro, que es el tum 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 Ajá, tum tum. Le quitan el tutaco, tutum, claro, le tutaco, quitan la tutum, respuesta. Se quedan ahí en la le quitan primera. la respuesta al bombo y sigue el mismo golpe en la requinta, taca, 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 taca. El chailán de los platillos lo acelera y eso tiene que ver con lo generacional, ¿no? Los jóvenes vamos acelerando un poco más la música, Claro, es normal. pero bueno, le doy como ese sentido a eso, entonces es como coger la primera parte del porro. Otros le dicen que es abosado, pero para mí no es abosado porque el abosado está a seis Sí, el octavos asado es ternario, total. y no tiene nada que ver con un porro, ¿no? Yo veo que es un porro acelerado, lo siento como más nuevo, generacional. Hay un artista que se llama Chano y su banda, Ujú. y en su canción Pal Bunde, empieza como a darle esa pista a la nueva manifestación sociocultural, ¿no? Que es el bunde. Ok. Entonces tú podrías analizar eso desde la canción Levanta Polvo, de La Contundencia, luego Chano y su banda, hacia finales de los 90, y lo que es ahora todos los artistas que están haciendo bunde. Que eso sí ya es mucho más, es mucho más comercial que la chirimía tradicional, ¿o no? Sí, claro, es que ellos ya le meten un bombo sintético, unos platillos grandes de sinfónicos, Ah, sí. le meten, sí, eso, Y claro, trombones, ¿no? para que suene durísimo. Y los trombones, ¿no? Que ahora Trombones, hay un auge con el trombón, ¿no? Porque eso suena duro y... trompetas. Lo malo es que los nuevos chicos que están queriendo aprender música de chirimea aprenden 3 canciones de un Y ya dijeron toco chirimía. y ya tocan chirimea y ya están tocando, ganando billete y el cuento. Claro. Pero uno les dice, bueno, toquemos un porro, una jota, no saben esa vaina. Ok. Entonces digamos que se está perdiendo un poco la esencia de los ritmos tradicionales allá. Vale. Oye, volvamos un poco a Bogotá. ¿Cómo ves tú la escena de la chirimía en Bogotá? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Qué sería lo ideal para ti, digamos, de la chirimía en el contexto bogotano? Bueno, pues aquí hay artistas que llevan muchos años trabajando en eso, ¿no? Está Obdulio Pacheco, Ujú. está Alfonso Mesina, Tomás Torres, que ya son gente mayor que llevan desde los años 80 aquí trabajando. ¿Cuál fue ese último En, que dijiste? Tomás Torres era director de la chirimía de la Universidad Nacional. Ok. Muchos años, muchos años. Inclusive tiene una tesis de maestría sobre el grupo de danzas y chirimeas de la Universidad Nacional, que es como ese primer grupo que surge aquí en la ciudad, ¿no? ¿Eso en qué época es? ¿En los noventas o...? Eso surge en el 63. Ah, pues puta. Grupo de cantos y danzas del Chocó. Era un espacio de encuentro de los jóvenes que estudiaban en la Universidad Nacional, de los jóvenes chocuanos, hicieron su grupo bajo la dirección de Heriberto Valencia, Averichuachi, A ver, y Ch. conformaron un grupo de danzas. En ese grupo de danzas, en ese año, mi papá aprendió a bailar danzas folclóricas, fue ahí, en la Universidad Nacional. Ya, qué nota. Y ¿Sí? después, digamos, después de lo que pasó con tu padre, con Averichuachi, con...
Y digamos con esa migración, con esa, pues digo, primera que se conozca, esa primera migración de chocuanos músicos a Bogotá, que son Alexis Lozano, pues toda esta gente, el Negro Ujú. Cecilio y todos ellos. ¿Y por qué crees que pasa después de eso? O sea, ¿hay una interrupción de esa manifestación cultural acá en Bogotá o qué pasa? Digamos que es la segunda generación, ¿no? Sí, Hay una primera que es que llega aquí un señor que se llama Julio Rentería, Julio, claro, lo conozco. que lo trae Delia Zapata Olivella, a él y a Amadolia, y son como los primeros que llegan a bailar y a cantar y a tocar estas músicas, ¿no? Ya luego llega la generación de Heriberto Valencia, llega la generación de mi papá, llega con él Alexis Lozano, El Ujú, Brujo, Neptolio, eh, Obdulio Pacheco. ujú, Digamos que ellos estuvieron trabajando más o menos hasta los años 90. Déjame yo le echo el cuento bien. Obdulio Pacheco sigue trabajando, él sí no ha parado aquí en Bogotá. ujú. Su grupo se llama La Puya Loca. Sí, Y él sí viene trayendo músicos de la región a vivir aquí a Bogotá y a tocar, ¿no? Entonces, hay otra segunda, una tercera generación que ya son músicos que tienen unos 45, 50 años. ujú. Entre ellos hay uno que se llama Emerson Murillo, le llaman Capitán. Capitán. Ujú. Él es el director de Bareque De Star. Bareque, sí. Está Ariel Rodríguez, que es el tamborero de Bareque Star. Ujú. Digamos que la música del Pacífico se centró en estos dos grupos, La Puya Loca y Bareque Star, hacia los principios de los 2000, ¿no? Ok. Yo ahí todavía ni había salido del colegio. Claro, entonces sí, tú eras chiquito. ¿Cuántos años tú tienes que? ¿36? ¿37 por ahí? 33 años, 33 añitos, bailo. sí, que luego viene la generación de artistas que se arraigan en una vida cultural, ¿no? Entonces está La Mojarra Eléctrica, están ustedes, Ujú. está La Revuelta, Ok. están los hermanos Arrichea, Ujú. aunque ellos no manejan mucho norte, pero bueno, manejan Pacífico. Sí, eres Pacífico Sur, ¿no? Es más que todo. Sí, ellos son Pacífico Sur. Y estamos nosotros, ¿Y qué otros grupos como en la... identificas así desde esa generación? O sea, ya, digamos, esa cuarta generación de la que me estás hablando, tercera generación de la que me estás hablando de músicos interesados en la chirimía, ya no son chocuanos. Sí, ya no son Hay, chocuanos, hermano. o sea, digamos Esta que nueva generación. después de los 2000 hubo un cambio del paradigma ahí en ese sentido. Sí, Que, total. ¿por Digamos qué crees que, que se debe eso? ¿Por Petronio? digamos que Bareque Star ha seguido trabajando en La Puya Loca. Ujú. Son como los dos grupos de chocuanos que siguen aquí trabajando. Yo creo que con la llegada de estos maestros a Bogotá, lo que fue mi papá, lo que fue Nicolás Murillo. ¿Quién es Nicolás Murillo? mm, Ese no lo tengo referenciado. Nicolás Murillo es hermano de Zuli Murillo, Ah, Américo claro. Murillo. Él es el poeta, ¿no? No sé, pues yo lo conocí como músico, Como músico. redoblantero. Mm. ¿Y él está acá en Bogotá? Sí, él vive aquí en Suba. Y él también conoce mucho porque él sí llegó con esta segunda generación, o sea, con Alexis Lozano, con Donaldo Lozano, con Obdulio Pacheco, y él se radicó acá. Ah, qué nota. Digamos que es Chévere. un punto clave también para tu investigación él. Importante hablar él, claro. Importante hablar con él, no lo tenía referenciado. Sí, ahorita yo te mando un link donde él habla un poco sobre eso. Él trabajó en la Calvo Ok. como músico, en la Academia Superior de Artes de Bogotá también. Ah, qué nota. Entonces ya la tercera generación es Emerson, Ariel, no sé qué otros artistas han llegado, pero se han ido y no se quedaron aquí en Bogotá. ¿Emerson qué? Emerson Murillo, Ah, también. capitán, Ah, él es capitán. Es que se me olvida ese nombre. capitán, Y Ariel. Rodríguez. Es el tamborero de capitán de Bareque. Cuando dices tamborero es el jazzpalero, ¿cierto? No,
el del bombo. Ah, ok. El Yasparero es el del redoblante, Sí, capitán. sí. Ah, claro. Entonces, Usted, claro, Pacheco trajo primero a capitán muy joven, ¿no? A tocar el redoblante. o sea que estos manes son hermanos. Emerson y Nicolás son hermanos. ¿Quién es? Ah, Emerson y no, Nicolás, ¿no? no. Nicolás Murillo es tío de Emerson. Ah, ok. Es tío, sí, él es tío. Y Alexis Rentería, ¿qué? Ese man es bombardinero, ¿no? El Que maestro Alexis, él ha pasado por Bogotá, pero yo creo que con cuestiones de ballet que está, claro. sí, Él con tocó con nosotros un grabaciones, tiempo, su sí. participación. Alexis es una berraquera. Sí, sí, es un bacán ese man. Sí, 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 muy querido. Y ya la cuarta generación, pues somos nosotros, ¿no? Las otras agrupaciones nuevas como La Mojarra, Ujú, como te decía, bueno, la Revuelta no trabaja chirimía, no, ellos no trabajan. Como La ujú. Mojarra, Y de pronto Tumbacatre, Tumbacá, hay una que llama Estereofónica, no. la estereofónica, claro. Sí, 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 ellos. La Y los grupos polifónica. universitarios. ¿Y qué grupos universitarios tienes identificados? Yo tengo unos cuantos, a ver si coincidimos. Pues está la chirimía de la Universidad Nacional, Ajá, está la chirimía de la Universidad Pedagógica, ok. y pare de contar. ¿Y la suculenta la has oído? Pero esa es universitaria, No, me suena, me suena. es una Ellos han chica. participado en Petróleo. ¿Sí? No, Ah, nada, las nada. chicas de la Nacional. Una chica que, exacto, Rocío, María la Marimbera y Ah, otras pero ellas chicas. tocan muy bien. Sí, están tocando muy bien la chirimía. Yo las veo, las he visto por videos. Hay una chica que toca el clarinete, otra que toca el bombarde. Muy chévere el trabajo de ellas. Y Pero tamboras. ellas son una quinta generación. Esta es una quinta generación, exactamente. La quinta generación. ¿Y la de la Y central la tienes identificada? ¿Sabes? chirimía de la Universidad Central. No. Las que yo conozco, La la balsámica. pedagógica que es la que dirijo yo. Y la de la Nacional que la dirige en este momento un hijo de Huitoto, de Gilberto Martínez, creo que se Frank. llama. No, no es Gilbert, es el otro. eh, sí. Pedrick. Yo hablé con él el otro día. El hermano de Gilbert. Sí, el hermano, él se llama Fedric, Exacto. pero él es nuevo en este cuento también. Sí, sí me di cuenta. Hay un pelado que antes de que yo empezara en este cuento del clarinete, él ya tocaba con el gremio de chocuanos aquí en Bogotá, que le llamaban el chileno. El El nombre no chileno. lo tengo, el nombre ¿Quién no es me ese lo... man? Es Daniel. Oye, pero Voy a entonces, buscarlo en el Facebook y te lo referencio. dale, es bien chiquito la movida de la chirimía acá en Bogotá, ¿no? Sí, es chiquitica, es chiquitica. Y abarca mucho. Son muy poquitas agrupaciones para abarcar una ciudad tan grande y con tanta comunidad. Claro. ¿Y cómo ves, digamos tú que estás cerca de los chocuanos, eh, cómo ves la reacción de ellos ante este tipo de nuevas chirimías y de nuevas tendencias? Ellos son muy cerrados para que la gente del interior interprete su música, ¿no? E inclusive cuando uno iba a los Petronios y allá en el Hotel de los Reyes, Sí, cuando se armaban esas rumbas después del evento, los mismos músicos chocuanos se cerraban y ellos se y no cerraban. dejaban participar. No, eso no nos dejan Yo tocar. me acuerdo mucho que en un festival en Jacob, Ajá, que era el de la Mojarra, no me acuerdo sí, cómo se claro. llama, la Mamba Negra, La Mamba Negra, sí. llegó con un clarinete transparente, si no estoy mal, a Él tiene tocar un con clarinete nuestro plateado, sí. plateado, y llegó a tocar y al principio no lo querían Mm, dejar tocar, pero cuando ella mostró su versatilidad en el clarinete ya es otro cuento, ¿no? Entonces a uno le toca mostrar que uno sabe, conoce repertorios, conoce los fraseos típicos de la chirimía para que la gente de la comunidad chocuana radicada en Bogotá lo acepte a uno, ¿no? Y ha sido difícil. claro. Pero bueno, inevitablemente la chirimía, digamos, se abre paso
y se abre caminos. Y eso es otra, y esa es como la última pregunta que te tengo. ¿Cómo ves? O sea, yo he visto que en estas investigaciones que estoy haciendo de la chirimía, que la chirimía es un formato que se adapta, que un formato que, digamos, como que crece, como que está vivo, ¿cierto? Y a mí me parece que eso es lo que ha hecho y que permite que que el formato instrumental chirimía esté vigente. ¿Cómo crees tú que es esa adaptación? ¿Cómo la ves? Yo creo que gracias a los procesos de formación que se han hecho en Bogotá y Ujú. digamos que en Cali con el IPC, el formato tradicional se ha podido mantener vivo, ¿no? Ese formato de clarinete, bombardino, redoblante, tambor y platillos. Lo que yo he tratado como docente, porque yo soy docente universitario, es enseñar esa manifestación tradicional, esos formatos, esos patrones, lo más puro que se pueda, ¿no? Entonces, en Oro y Plata, por ejemplo, han pasado muchos músicos que actualmente están enseñando música del Pacífico en diferentes contextos educativos, ¿no? Y eso hace que vayan surgiendo también nuevas cosas, ¿no? Nuevos músicos, nuevos chinos que estén haciendo música del Pacífico o ensambles, por ejemplo, en Batuta ya hacen ensambles de música del Pacífico con el formato que es, ¿no? Claro, qué Y nota. eso es un cambio grandísimo de que los directores de orquesta investiguen un poco más sobre esto. Entonces, yo creo que gracias a esos procesos de formación se ha venido consolidando y se ha venido manteniendo viva ese tipo de música, ¿no? Ujú. Claro, qué nota. Oye, pues un placer conocerte, Diego. Espero que podamos hacer música algún día. Muchas Sí, gracias. chévere, claro que sí. Ven y te cuento de dónde es mi sabrosura. Ven y te cuento